Hola mis queridos amigos, un gusto saludarles nuevamente en esta ocasión, agradeciéndoles por el precioso tiempo que nos prestan para así entrar en la comodidad de sus hogares y juntos estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión queremos compartir otro estudio con ustedes, pero antes les invito a orar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar una vez más tu palabra. Pero antes queremos invitarte para que nos acompañes y así al estudiar tu palabra podamos entenderla con tu ayuda. Y también capacítanos para ponerla en la práctica. Acompáñanos pues, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión me gustaría dar un repaso a la historia de otro personaje que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y es un personaje muy conocido, y me refiero a Moisés. Moisés pues llegó a ser un hombre grande en su tiempo. Sin embargo, pues no todo en la historia de Moisés fue bonito, sino que algunas partes de su historia que ni siquiera nos gustaría que fuera escrito en la historia, en la Biblia. Sin embargo, pues es parte de la historia de Moisés. Así pues, de su historia podemos aprender muchas cosas. Pero antes quiero invitarlos a abrir sus Biblias, si tienen Biblias en la mano, en el libro de Hebreos. Pablo, si es que él fue el autor del libro de Hebreos, nos describe un breve resumen de la historia de Moisés en el libro de Hebreos, capítulo 11, a partir del versículo 23 en adelante, que dice lo siguiente: Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Interesante es el breve resumen que Moisés hace de la historia de Moisés. Pablo hace un breve resumen de la historia de Moisés, resaltando la fe de este hombre. Sin embargo, como mencionaba al principio, no todo fue color de rosa en la historia de Moisés. Hay muchas partes de su historia que son partes oscuras de su vida, y de ello vamos a aprender algunas lecciones preciosas más adelante. Pero antes de continuar, este pequeño estudio lo hemos titulado Lo mejor aún está por venir. Y me gustaría continuar contándoles una historia que yo leí hace poco en un libro escrito por el evangelista Mark Finley. Cuenta él de que un día un pastor fue llamado por una de las personas como miembro de su iglesia, y de repente esta persona pues estaba muy preocupada y llamó temprano a su pastor. Así que le dijo que quería hablar con él. El pastor atendió el pedido de la persona y fue a visitar a esa persona en su casa. Y mientras conversaban juntos, esta mujer le contaba al pastor de que había ido al médico, y después de hacer su chequeo anual, el médico le detectó que ya tenía cáncer por mucho tiempo y se le había regado por todo el cuerpo. Le había dado cáncer de mama. Así que el pastor obviamente pues se entristeció por la noticia que esta hermana le contaba a él. Sin embargo, pues la hermana no se preocupaba mucho, no se notaba tanta preocupación en su tono de voz ni en su rostro, porque ella decía que había creído en Dios. Por lo tanto, siendo cristiana, pues no tenía miedo a la muerte.
Así que el pastor pues le dijo, pues lo siento mucho hermana, yo no sabía esto, pero yo voy a orar por ti y tú sabes que tenemos un Dios maravilloso que puede curarte. Sin embargo, la hermana le contestaba, no se preocupe pastor, yo no estoy preocupado ni tengo miedo de la muerte. De hecho, yo te llamé no para que ores por mí a que Dios hiciera un milagro. Más bien, yo te llamé porque quiero preparar el programa para mi funeral. Así que el pastor se sorprendió mucho y él queriendo animar a esta hermana, pero obviamente pues la persona tenía una fe tan grande en Dios que en cualquier momento, decía ella, que más tarde o más temprano iba a descansar mientras Jesús no venía. Pero mientras tanto, pues ella no estaba tan preocupada por la enfermedad que le estaba atacando en el momento. Así que inmediatamente le dijo al pastor, entonces me gustaría de que usted anotara algunas cosas que me gustaría hacer en el momento de mi funeral, le decía ella. Muy bien, dijo el pastor, sacó una hoja y su lapicero y comenzó. ¿Qué es lo que a usted le gustaría hacer en su funeral? Bueno, la hermana dijo, lo primero que a mí me gustaría es de que apuntaras mi texto favorito y el himno favorito que yo tengo. Así que bien, el pastor apuntó su himno favorito y apuntó su texto favorito de Primera de Tesalonicenses 4:16. Así que, pero hay otra cosa más, le decía esta hermana al pastor. A mí me gustaría que, ya que he asistido por casi 40 años en la iglesia y la mayoría de los miembros de la iglesia me han visto con el vestido azul que es mi vestido favorito, así que me gustaría que me enterraran con ese vestido favorito mío, le decía. Muy bien, dijo el pastor y apuntó ese otro pedido que tenía. Pero hay algo más, dijo. A mí me gustaría que me enterraran con mi Biblia en la mano izquierda cerca de mi corazón. Le decía, muy bien, dijo el pastor, vamos a hacer eso. Así que, pero bien, hay otra cosa más, le decía ella. ¿Y cuál es? Le preguntaba el pastor. Bueno, en la mano derecha me gustaría que me colocara un tenedor. Bueno, dijo el pastor. A ver, vamos a ver, ¿cómo está eso? Estoy de acuerdo, le decía el pastor a ella, que cantemos tu himno favorito, de que repasemos y leamos tu texto favorito, de que te enterráramos con el vestido favorito y con la Biblia en la mano izquierda, pero ¿un tenedor? ¿Por qué un tenedor? Le decía. Le decía la hermana, saben, durante estos 40 años que he servido en la iglesia, no solamente he sido una miembro activa en la iglesia, sino que he servido a Dios sirviendo a los miembros y a la comunidad. Por lo tanto, yo soy la encargada de la comida, de los almuerzos que se hacen en la iglesia. Y entonces, mi parte favorita de los almuerzos en la iglesia es la parte final de los almuerzos, decía ella. Siempre cuando yo veía a los hermanos casi terminar de comer, yo me levantaba y les decía, por favor, hermanos, guarden su tenedor porque lo mejor aún está por venir, decía ella. ¿Y qué era eso? Lo mejor estaba aún por venir. Bueno, es que mi parte favorita, decía ella, era el postre que reservábamos después del almuerzo. Decía el pastor, ahora entiendo. Entonces decía ella, a la hora de que yo muera, me van a colocar en ese ataúd, por supuesto. Voy a llevar ese vestido favorito mío. Voy a llevar mi Biblia en la mano izquierda, cerca de mi corazón, pero también voy a llevar el tenedor. Muy bien, dijo el pastor, ahora entiendo. Pero, decía la hermana, cuando las personas se acercaran para ver ese cuerpo frío en el ataúd y preguntase
acerca de ese tenedor. ¿Para qué era ese tenedor? Bueno, entonces tu respuesta te tiene que ser, le decía la hermana al pastor, es que la hermana en vida creía siempre que lo mejor estaba aún por venir. Por esa razón, con esta historia, comenzamos a meditar en la historia de Moisés. ¿Por qué decía yo de que lo mejor aún estaba por venir? Así relacionándolo con la historia de Moisés. Bueno, eso es algo sencillo. Como sabemos, Moisés nació en un tiempo muy difícil. Nada menos, él nació en un tiempo en el que Faraón había dado un decreto para matar a todos los varones que nacieran en la familia de los hebreos. Así, en ese tiempo, justo en ese tiempo, cuando todos los varones quienes nacían condenados para morir, ahí en ese tiempo también nació Moisés. Así que, según lo que hemos leído en Hebreos, dice que por la fe, los padres de Moisés, al ver a este niño hermoso, lo escondieron por 3 meses. Así, no temieron la ira y el decreto del rey Faraón. Así Moisés nació en un tiempo muy complicado, en un tiempo muy difícil. De hecho, Moisés poco tiempo pasó con sus padres. La madre tuvo que ingeniársela como sea para salvar al bebé Moisés. Tuvo que esconderlo por 3 meses, pero después, mientras el niño crecía, no podía esconderlo por más tiempo. Tuvo que hacer un canasto, la calafateó para que no entrara agua en esa canasta, puso al bebé Moisés ahí y lo llevó al río Nilo. ¿Se imagina usted? Casi, podríamos decirlo, lo estaba entregando a la muerte también. Sin embargo, creemos nosotros como cristianos de que ninguna criatura nace en este mundo sin ningún plan que Dios tuviera para esa criatura. Así, Dios tenía un plan para Moisés. Aunque éste haya nacido en un tiempo tan difícil, sin embargo, eso no quería de que Dios lo había abandonado. Muchas personas, quizá como Moisés, no tuvieron el privilegio de crecer con sus padres. Aún, quizá algunos fueron abandonados de bebés. Aún sufrieron en su niñez. Y usted puede preguntar, pero ¿cómo puede decirme que Dios no me abandonó si yo no crecí con mis padres? Nunca conocí el amor de los padres. Sin embargo, yo me atrevo a decirle, por más que sea triste tu historia, por más que hayas sufrido de niño o de pequeño, sin embargo, con toda seguridad te puedo decir de que Dios tiene un plan para ti. Pero ¿cómo tiene un plan para mí? Podría decir usted, si a mí me tiraron en la basura, a mí me abandonaron cuando yo nací, a mí no me esperaban como otros niños. Sin embargo, todavía puedo decirle, gracias a la palabra de Dios que yo he leído, aún así puedo decirte de que Dios tiene un plan para ti. Veamos a Moisés, por ejemplo. Nació en un tiempo difícil. Tuvo que ser llevado en el río Nilo, casi condenado a morir. Pero gracias a que Dios tenía un plan para Moisés, eso fue lo que lo conservó con vida. Gracias a la protección de Dios, Moisés pudo mantenerse con vida. No era casual de que Moisés no se haya ahogado en el río Nilo. No fue casual de que los cocodrilos no se lo hayan comido, sino que fue la mano de Dios y sus ángeles quienes manda Dios a proteger a los seres humanos, quienes guardaron a Moisés. Por eso éste llegó sano y salvo a su destino.
Así que Moisés entonces nació en un tiempo tan difícil y quizá los padres pensaban que para él no tenía futuro. Quizá lo que lo esperaba era la muerte segura. Sin embargo, nosotros, gracias a la historia que leemos en la Biblia, no lo creemos así. Pero en ese momento en que los padres de Moisés estaban enfrentando ese problema tan grande, no lo creían así. Era imposible para ellos ver el futuro para Moisés. No eran capaces de ver los planes de Dios que Él tenía para Moisés. No eran capaces de ver el futuro brillante que Dios tenía preparado para Moisés. Pero así es con Dios. Aunque en el momento no siempre entendemos los planes y del porqué de las situaciones difíciles que nosotros afrontamos en esta vida, más tarde o más temprano, porque siempre hay un mañana en el que Dios nos va a explicar del por qué tuvimos que enfrentar las situaciones difíciles en esta vida y del por qué Dios permitió esos acontecimientos que nos entristecieron en esta vida. Pero hay un propósito sabio detrás de cada acontecimiento. Así, gracias a la protección de Dios, Moisés llegó salvo y sano a su destino. Pero luego, ahora después de los 12 años, porque Moisés, gracias a la providencia de Dios, esto es otra parte que no es casual en la vida de Moisés, porque gracias a que Dios tenía un plan y que Él permitió que la misma madre de Moisés educara al bebé Moisés en las cosas espirituales. Pero llegó la hora en que Moisés tenía que independizarse y lo tuvieron que llevar al palacio y a estudiar en las mejores universidades que Egipto tenía entonces. Pero la educación que le dieron ahí no era la misma educación que recibió en el hogar. Pero gracias a que los padres de Moisés eran cristianos y le enseñaron los caminos de Dios y quizá hasta los 12 años le inculcaron en las cosas de Dios. Y claro, llegó la hora de que éste tenía que irse de la casa, sin embargo, con el conocimiento de Dios. Ya iba preparado para enfrentar el mundo con ese conocimiento que ya tenía, que obtuvo de sus padres. Y qué bendición. No hay escuela que pueda transformar, que pueda preparar, que pueda educar a nuestros hijos más que el hogar, y no hay mejores maestros que los padres, quienes tienen el privilegio de educar a sus hijos en las cosas de Dios. Así, Moisés tenía que irse de la casa ahora, y ahora tenía que enfrentar un mundo completamente diferente. Pero no había ya problema. Dios ya había inculcado a Moisés a través de sus padres en las cosas espirituales. Así que Moisés ahora tenía un conocimiento del bien y del mal, sabía qué cosas eran buenas y malas, así tomar buenas decisiones. Sin embargo, fue educado en las mejores universidades de Egipto, fue preparado para ser un buen soldado, un buen capitán. Nada menos que él tenía que ser el futuro rey de Egipto, el futuro faraón, y fue un favorito de Faraón también. Así que, sin embargo, parece que la educación que le dieron a Moisés en esas escuelas, en esas universidades de Egipto, parece que influenciaron a Moisés en las cosas negativas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, inmediatamente en el capítulo 2 del libro de Éxodo, ahí leemos a partir del versículo 11 en adelante, leemos de que un día Moisés salió a ver a sus hermanos, dice, siendo maltratados. Y de repente vio a un egipcio maltratar a un hebreo. Y dice que se enojó mucho, le dijo, ¿por qué maltratas a este hebreo? Y entonces perdió la paciencia, se enojó mucho, agarró al egipcio, lo mató y vio para un lado y el otro y no vio a nadie y lo escondió debajo de la tierra pensando que nadie lo había visto. Pero esto llegó
a oídos de Faraón. Y entonces cuando Faraón se enteró de lo ocurrido, trató de matar a Moisés. Ahora, pero notarán de que Moisés, cuando llegó a las universidades o a la escuela de Egipto, no era así un hombre bravo, enojado. Parece que lo habían inculcado a ser una persona diferente, no a temer a Dios, no a reverenciar a Dios, sino que lo inculcaron a ser completamente diferente. Y eso influenció a Moisés a cosas malas. Parece que lo llevaron a Moisés, toda la educación que recibió en las escuelas de Egipto, lo llevaron a confiar en sí mismo. Parece que lo llevaron a ser un hombre orgulloso, no a aprender la humildad, sino que a ser prepotente, a pensar de que tenía fuerza, que podía solo, que no necesitaba de nadie. Según lo que leímos en Hebreos de Pablo, dice que Moisés sabía los planes de Dios para él. ¿Pero qué pasaba? Bueno, ya que él había sido preparado en las cortes de Faraón, en las escuelas de los egipcios, entonces pensó para sí, bueno, yo tengo las habilidades ahora para ser un buen soldado, para ser un buen jefe, un buen capitán. Puedo dirigir, puedo convertir a la nación judía en un buen ejército, levantarlos contra los egipcios y vencerlos. Tengo todas las habilidades. Así que pensó de que estaba listo para llevar a cabo la obra de Dios. Sin embargo, nunca fue parte del plan de Dios salvar a su pueblo usando de la fuerza. Sí, nunca fue parte del plan de Dios que a través de la guerra pudiese salvar a los israelitas de la esclavitud. Nunca fue parte de su plan. Dios siempre quiso enseñar a su pueblo y nos enseña a nosotros a depender de Él, a dependernos de Él. Él todo lo que pide de nosotros es estricta obediencia y nuestras luchas, nuestras batallas, Él las peleará por nosotros y las ganará por nosotros. No es con ejército, no es con espada, dice Zacarías. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra inteligencia. Es que podemos ser victoriosos en esta vida. Es gracias al poder que Dios pone a nuestra disposición. Pero Moisés, claro que había sido influenciado por la idolatría en Egipto. Y se confió en sí mismo y pensó que estaba listo para librar al pueblo de Israel. Así se metió en problema. Es que nuestro carácter lo formamos en esta tierra. Nadie nace siendo malo. Nadie nace como ladrón. En esta vida nos preparamos, en esta vida pues nos educan los padres, los maestros, nuestros vecinos, la gente que está a nuestro alrededor, todo el ambiente que nos rodea, nos preparan para ser las personas que somos ahora. Así Moisés fue influenciado por la idolatría, por la cultura, por la comodidad de Egipto y por la educación que le dieron. Eso fue lo que lo transformaron en una persona enojada. Y perdió la paciencia y mató a un egipcio. Pero luego el siguiente día salió y esta vez no vio a un egipcio maltratando a un hebreo, sino vio a dos hebreos riñendo entre ellos dos. Y claro, se dirigió al que maltrataba a su hermano diciéndole, ¿por qué maltratas a tu prójimo? Y este dijo, ¿quién te puso a ti como juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Ahí es donde se dio cuenta de que no había sido en secreto lo que había hecho al matar al egipcio. Entonces, en esta ocasión, Moisés, al darse cuenta que la gente se había dado cuenta, Faraón se había dado cuenta, se había enterado de lo que había hecho con el egipcio, así tuvo que huir. Pero ahora,
Yo les invito a imaginar ahora esta parte de la historia de Moisés, porque es una parte triste a la vez, es una parte oscura de la vida de Moisés. Probablemente usted no ha llegado a tal punto de quitarle la vida a otro ser humano como Moisés lo hizo. Sin embargo, este sí lo hizo. ¿Ves cuán bajo había caído Moisés? Siendo un ser humano, una criatura en cuya vida Dios tenía un plan maravilloso para él, ¿cómo él pudo caerse tan bajo donde cayó? Esto es lo maravilloso del Evangelio que yo he descubierto por mi propia cuenta. Es que Dios no anda buscando gente santa que no tiene ninguna mancha en su carácter, que no haya cometido ningún solo error. Por algo esta historia está escrita en la Biblia. Dios podría haber evitado estas partes oscuras de las historias de los personajes como Moisés y otros que cometieron errores graves. Claro que podía evitarlo. Podría haber escrito simplemente cosas bonitas y lo positivo de la gente. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué razón? Como lo dice Pablo en 1 Corintios, todo lo que fue escrito en el pasado, todo lo que sucedió en el pasado, está escrito en la Biblia para amonestarnos, para darnos ejemplo, para hablarnos. Esas historias nos hablan. Estas historias nos reprenden y nos educan y nos hablan de cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros los seres humanos. Por esa razón, yo te digo a ti, porque muchas veces en esta vida cometemos errores. Dios no nos da permiso para cometer errores. Sin embargo, si usted ha cometido algún error o ha cometido varios errores, no se entristezca por ello. O sea, no vaya al extremo de pensar de que no hay esperanza para ti. Debería entristecerse por el simple hecho de pecar contra Dios. Pero lo pasado es pasado. El tiempo es irreversible. Nosotros no podemos redimir el pasado. Oh, cómo quisiéramos volver al pasado y hacer las cosas nuevamente, pero no se puede. Lo que es pasado es pasado. Sin embargo, hay esperanza. Esto es lo maravilloso del Evangelio. Si Dios pudo levantar a un hombre como Moisés, pudo perdonar a Moisés, a un hombre como Moisés, te puede perdonar a ti también. Se le dio una segunda oportunidad a Moisés, te puede dar una segunda oportunidad a ti. Si Moisés llegó a ser un hombre grande, un personaje importante en la historia del pueblo de Israel, tú también puedes llegar a ser alguien en esta vida. Puedes llegar a ser importante en las manos de Dios. Puedes llegar a ser alguien importante en el reino de los cielos. Es cuestión de que no te quedes caído. Levántate donde has caído. En el nombre del Señor Jesús, levántate y sigue adelante. Porque en el Señor Jesús hay perdón. Aunque usted no lo crea, simplemente confía en que Dios te va a perdonar y así lo va a hacer. Así, pero claro, aunque Dios perdonó a Moisés, sin embargo, éste tenía que huir. Miren cómo las malas decisiones que nosotros hacemos en la vida inevitablemente nos lleva al sufrimiento. Así Moisés, a consecuencia de lo que hizo, tuvo que huir de Egipto. Esto no era parte del plan de Dios para la vida de Moisés, sufrir y que Dios hiciera cumplir sus planes en su vida, tomara más tiempo. No, Dios quería hacer cumplir sus planes en su vida en ese momento, pero por una decisión equivocada. Moisés retrasó los planes de Dios que tenía para él. Lo mismo pasa con nosotros hoy en día. El sufrimiento no tiene como autor Dios.
Y a veces no tenemos que echar la culpa todo al diablo, porque nosotros también causamos sufrimientos. Atrasamos los planes de Dios para nuestras vidas. Y por eso sufrimos en esta tierra. Pero hay esperanza, porque Jesús es la solución. Jesús es nuestra esperanza. Pero así Moisés tuvo que huir. Ahora, a consecuencia de lo que había hecho, tuvo que esperar 40 años más para que Dios cumpliera sus planes para su vida. Mucho tiempo, dirá usted, pero así es. Si tan solo hubiese evitado ese error, no habría sufrido mucho tiempo, no habría esperado mucho tiempo, pero cometió ese error. Así, Moisés tuvo que salir de Egipto, solo, huyendo. Me imagino que Moisés, mientras caminaba solo en el desierto, quizá pensó, metí la pata, cometí ese grave error. ¿Por qué lo hice? Ya no hay remedio para mí. Para mí ya no hay esperanza. Lo que hice fue demasiado. Ya Dios ya no me puede perdonar. ¿Se imaginan cuán triste se haya vuelto Moisés mientras éste huía? Tuvo que abandonar su familia, tuvo que abandonar la comodidad de Egipto, tuvo que abandonar muchas cosas que seguramente extrañó después de mucho tiempo. Pero bueno, aquel Moisés quien llegó a ser grande después, miren cómo sufrió. Así caminó solo en el desierto. Sin embargo, aunque él pensaba que estaba solo, no estaba solo. ¿Saben quién lo acompañaba? Dios. Porque si hay alguien que nunca te va a abandonar, aun cuando usted haya cometido muchos errores, Dios nunca te va a abandonar. Siempre caminará a tu lado. Aunque pienses, aunque te dé la sensación de que andas solo, que todos te han abandonado, que todos se han ido, que estás sufriendo, y aún pienses que Dios te ha abandonado, esta historia nos muestra que no es así. Dios todavía está a tu lado. Claro, no te aplaude por los errores que has cometido, pero Él nunca te va a abandonar. Así, Moisés entonces pasó 40 años lejos de Egipto. Pero este mismo error, miren lo maravilloso que es Dios con nosotros. Este mismo error, esta misma maldición que cayó sobre Moisés, ¿saben en qué convirtió Dios? Dios lo convirtió en una bendición. Porque esos 40 años aparentemente fueron 40 años de sufrimiento, de abandono. Sin embargo, fueron 40 años de enseñanza para Moisés. Porque más adelante, si nos damos cuenta, cuando Dios se le aparece a Moisés para darle esa misión de volver a Egipto y rescatar al pueblo de Israel, nos encontramos de que Moisés es un hombre completamente diferente. Había cambiado. Funcionó el plan de Dios. Dios lo perdonó. Dios nunca perdió la esperanza de que este hombre podría cambiar en algún momento. Porque ese es el problema nuestro. El mundo nos influencia a lo malo. El mundo nos arrastra a lo malo. Formamos caracteres defectuosos, con defectos. Sin embargo, Dios nunca pierde la esperanza de que algún día usted y yo vamos a cambiar y vamos a ser diferentes. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Cambió. Así, cuando lo encontramos en el capítulo 3, versículo 10 y 11, Dios le dice, ven Moisés, yo te tengo una misión, te he escogido
Para esto te traje a la existencia. Quiero usarte, quiero que seas útil en mis manos para que salves a mi pueblo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Moisés? Me llama la atención de que él haya contestado a Dios diciendo, oh Señor, pero ¿quién soy yo? Completamente diferente. Ya no era el Moisés orgulloso, prepotente, con confianza propia, pensando que podía librar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas, habilidades. Ahora ya es diferente, ya es un hombre humilde, ya es un hombre manso. Funcionó la escuela de Dios, la escuela del sufrimiento. Allá en el desierto de Madián, solo pastoreando las ovejas, ahí aprendió lo más importante que nunca habría aprendido en las mejores universidades de Egipto. Así ahora es diferente. Así que ya no creía en sí. Pero Dios, ahora que tenía una misión para Moisés, no quería ir porque creía que no podía hacerlo. Puso muchas excusas. No puedo, no sé hablar. Pero Dios todavía insistió y le dijo, tú puedes, Moisés. Yo estaré contigo. Así como estuvo con él desde el nacimiento, en los errores que haya cometido, Dios estaba allí para salvar a Moisés. Así estaba con él en esos 40 años de silencio cuando aparentemente había sido abandonado. Pero no es así con Dios. Quizá en tu vida hay un tiempo de silencio en donde aparentemente nadie se preocupa por ti, ni siquiera Dios, puedes pensar. Sin embargo, en ese silencio es cuando Dios está más activo, obrando y trabajando en tu vida. Eso es lo que nos enseña la historia de Moisés. Así, finalmente él se convenció y fue entonces y con la ayuda de su hermano hizo maravillas en Egipto para salvar al pueblo de Dios. Ahora, usted podrá decir que de ahí entonces ya todo era bonito, todo era color de rosa, ya Moisés era un hombre transformado, ya ahora Moisés ya no podía cometer ningún error, pero no es así. Mientras él viajaba con su pueblo en el desierto, llegó un momento, como usted recordará, de que el pueblo de Israel fue un pueblo terco y duro. El mismo Dios lo llama un pueblo duro de cerviz. Como querían molestar y murmuraban contra Moisés y cualquier cosita se iban donde estaba Moisés y en varias ocasiones querían apedrear a Moisés, pero Moisés era un hombre humilde. Según Números 12:3, Moisés había llegado a ser el hombre más humilde en la tierra. Sin embargo, en una ocasión cuando el pueblo tuvo tanta sed, su historia lo encontramos un poquito más adelante en Números 20. Allí Dios le dice a Moisés para que llevase al pueblo a donde estaba una peña. Le dice que hablara a la roca y iba a dar agua, y la roca. Pero bueno, Moisés entonces perdió la paciencia y se enojó mucho. Dice que no dio la gloria a Dios. Y ese fue un pecado muy grande, lo que lo descalificó de la tierra prometida. Y otra vez me imagino, porque Dios le dijo, por este pecado no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Qué noticia más triste habrá sido esa para Moisés? Después de haber luchado mucho tiempo, 40 años, soportar al pueblo, animar al pueblo, habiendo sufrido mucho por amor a ese pueblo, y a última hora, casi a un paso para entrar a la tierra prometida, y Dios le dice, por este pecado no vas a entrar en la tierra prometida. Seguramente Moisés habrá pensado,
otra vez, Señor, metí la pata. Estoy perdido. Yo no puedo. Perdóname otra vez, Señor. Saben, algo había aprendido Moisés. Ya era humilde, reconoció su pecado. Aunque Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida, sin embargo, aceptó por su pecado cometido allí. Dios no lo dejó entrar allí, pero aceptó. Seguramente le dijo, está bien Dios, metí la pata otra vez yo, habrá dicho. Así es el ser humano. Pero miren cómo es el amor de Dios. Otra vez, otra oportunidad le da a Moisés. Ahora, el mayor sueño de Moisés era meter a su pueblo en la tierra prometida y que él mismo entrara a disfrutar de esa tierra donde fluía leche y miel. Pero ahora que él recibe la mala noticia de que no podía entrar, seguramente se puso triste a llorar por ese error que había cometido. Sin embargo, ¿te acuerdas de la historia que conté al principio de este estudio? Sí. Aunque para Moisés el fin había llegado ahí. Él terminaría mal. Sin embargo, lo mejor estaba aún por venir. Pero ¿cómo, se preguntará usted? ¿Qué cosa más bonita podría él esperar en el futuro habiendo recibido la mala noticia de que no iba a entrar? Es que si nosotros nos ponemos a escudriñar, a entender, a comprender los planes de Dios, no lo vamos a entender. Pero en realidad, lo mejor estaba aún por venir en la vida de Moisés. Aunque él haya recibido la triste noticia, de hecho, Dios le dijo, vas a morir aquí. Le dijo cuándo iba a morir y dónde iba a morir. Le dio las indicaciones para que se despidiera del pueblo y que escogiera y diera su bendición a su sucesor después de que él partiera. Y llegó el momento y Dios lo llamó. Sube a este monte, le dice a Moisés. Y él tuvo que despedirse de su familia, seguramente llorando. Porque ni siquiera permitió Dios que sus familiares, sus amigos o la gente del pueblo lo acompañara a donde él iba a morir. Iba a morir solo. Dice Deuteronomio 34, de que Moisés le rogó a Dios por lo menos que Dios le concediera ver la tierra prometida antes de morir. Y Dios le dice, está bien Moisés, pero recuerda que no vas a entrar ahí. Me imagino Moisés triste, está bien Dios, yo ya sé eso. Mis pecados, habrá dicho. Cometí esos errores, yo no merezco de tu perdón. No merezco que me perdones. Pero Señor, acepto lo que tú tienes preparado para mí. Él había aprendido a ser humilde. Así que subió sobre el monte y dice que dio una mirada a toda la tierra prometida. ¿Saben? También Dios le reveló el futuro a Moisés ahí sobre el monte. Sí. Dios le reveló el futuro. Moisés vio cosas que iban a pasar en el futuro. Ahí, entonces, después de haber visto toda la tierra bonita que él no iba a disfrutar, entonces dice que se sentó como un viajero cansado ahí. Sin embargo, fuerte todavía. Los ojos lo tenían bien. Se sentó, así se inclinó y ahí murió Moisés solo.
Pero luego, la Biblia nos dice en Deuteronomio 34 de que la muerte de Moisés fue algo muy especial. Si bien aparentemente él murió solo, aparentemente nadie lo acompañaba, pero no era así. Recuerda esto. Aún en los momentos más difíciles de la vida, cuando piensas que estás solo, no estás solo, Dios está a tu lado. Y entonces Moisés murió. Pero ¿saben qué privilegio tuvo Moisés? Dios mismo bajó del cielo con sus ángeles, cavaron la tumba de Moisés, lo enterraron ahí, pero aún muerto no lo abandonaron allí. Y más adelante te voy a mostrar por qué digo esto. Se quedaron los ángeles custodiando la tumba de este hombre especial de Dios. Antes de morir, lo más importante que Moisés hizo era orar y pedir perdón a Dios. Porque el cielo no lo vamos a ganar nosotros con buenas obras, con buen comportamiento. El buen comportamiento, la obediencia a Dios y a su ley tiene su lugar en la vida cristiana, pero no para ganar la salvación. Pero sí tiene su lugar. Sin embargo, lo único que nos da garantía para entrar en el reino de los cielos y ser salvos es el perdón maravilloso que otorga un Dios de amor. Eso es lo que nos garantiza la salvación. Así Moisés, aunque triste, no logró entrar en la tierra prometida, pero recuerda esta frase: lo mejor aún está por venir. ¿Y qué es eso? Lo mejor está aún por venir para Moisés. Si murió ahí, si aparentemente los sueños de Dios, los sueños de él entrar en la tierra prometida, terminaron ahí en la tumba. Para el ser humano podría haber terminado los sueños de Moisés ahí o los sueños de Dios para él ahí, pero no es así. ¿Saben por qué digo esto? ¿Te acuerdas de que esa noche cuando arrestaron a Jesús en el monte donde él estaba orando? Ese monte lo conocemos en la Biblia como el monte de la transfiguración. ¿Saben qué sucedió ahí? Si nunca has leído esta historia, yo te invito a leerla en Lucas 9 a partir del versículo 28 en adelante. Y ahí dice que nuestra salvación pendía de un hilo. Jesús podría haber decidido ir al cielo y no soportar la carga del pecado que pesaba sobre él. En ese momento de angustia en el que se encontraba Jesús, aún él mismo ofreció una oración. Señor, dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, si hubiese otra manera de salvar al ser humano sin que yo muera, adelante. Pero no había otra manera de salvar al ser humano más que Él muriendo en nuestro lugar. En esa terrible angustia cuando Él sudaba gotas de sangre por cargar nuestros pecados sobre sí, en ese momento dice que se transfiguró el rostro de Jesús. De repente su vestimenta comenzó a cambiar de color en un color blanco que el ojo humano no lo podía soportar. Y de repente aparecieron dos seres ahí para hablar con él. ¿Y saben quiénes eran esos seres? Lucas 9:28 en adelante nos dice que fue Elías y Moisés. O sea que Moisés
ahora no está muerto, está vivo. Pero ¿cómo explicamos eso? Es fácil. Sí, nos quedamos ahí donde aparentemente los sueños de Dios para Moisés terminaron ahí con la muerte de Moisés, pero no es así. ¿Saben qué era lo más importante que Moisés hizo antes de morir? Orar y pedir perdón a Dios. Entonces, no pasó mucho tiempo en la tumba, porque si vamos en el libro de Judas, el libro antes de Apocalipsis, miren lo que dice Judas, capítulo 1 y versículo 9, se lo voy a leer, lo que dice ahí, dice así: pero cuando el arcángel Miguel es Jesús, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Qué había pasado? Moisés sí murió, pero no mucho tiempo. ¿Saben cuál era el sueño maravilloso de Dios para Moisés? Era de que éste evitara no pecar contra Dios, entrar en la tierra prometida y ser llevado al cielo vivo sin ver la muerte. Pero ese sueño de Dios no se cumplió en la vida de Moisés por un error que cometió. Pero a través de lo que hemos leído, nos damos cuenta que a pesar de que Moisés cometió ese grave error, lo que lo descalificó de la tierra prometida, sin embargo, algo mejor lo estaba esperando. Si bien murió, sin embargo, lo que él no sabía es que Dios tenía cosas preparadas para él, mejores de las que él soñaba para sí mismo. Su sueño mayor era disfrutar de la tierra prometida, pero Dios, el sueño de él para él, era entrar no en una tierra temporal, sino en una tierra que no tiene principio ni fin, en el cielo. Así que no pasó mucho tiempo cuando Moisés estaba en la tumba. De repente llegó el momento, porque va a llegar el momento en que Dios va a actuar en tu vida y en mi vida. Y bajó del cielo, y bajó con sus ángeles. Pero ¿saben quién apareció ahí según lo que hemos leído en la Biblia? El diablo. Y dice que apareció ahí, ¿pero para qué? Para reclamar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el diablo reclamaría el cuerpo de Moisés, diría usted? Preguntaría usted. ¿Saben por qué? Porque cuando uno peca, automáticamente nos colocamos en el territorio del enemigo. Jesús bien lo dijo en su palabra: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama, dijo. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, amamos a Él y odiamos al diablo. O entonces, con el simple hecho de rechazar a Jesús, automáticamente, aunque no queramos, nos colocamos bajo el dominio del otro señor. Así, el diablo entonces logró que Moisés pecara y entonces dijo: este ya es mío. Por eso, cuando Jesús baja del cielo con sus ángeles a resucitar a Moisés, el diablo inmediatamente se acercó a la tumba de Moisés y le dijo: ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Piensas llevar a este hombre? Sí, este es mío. Mira lo que hizo. Pecó, así que me pertenece. Eso es lo que hace el diablo. Pero una gran lección podemos aprender de este incidente. Si es cierto, pecamos, cometemos errores, caemos. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, una cosa hace la diferencia. Es que cuando uno se arrepiente,
le entrega a uno su vida a Dios, desde ese momento, para Dios es como si no existiese un pasado oscuro. Qué maravilloso es Dios, ¿no es cierto? Qué amor más grande tiene Él para con nosotros. Al diablo seguramente se le olvidó de que Moisés antes de morir oró y pidió perdón y Dios lo aceptó. Así que ya le pertenecía a Dios. Entonces, dice el texto que leímos de Judas, Dios no discutió con el diablo. Porque si hay algo que no deberíamos hacer nosotros es discutir con el diablo. No darle cabida en nuestro corazón. Así, el texto nos dice que Jesús le dijo, el Señor te reprenda. Así nada más. Resucitó a Moisés y se lo llevó al cielo. Así que Moisés está vivo ahora. Esto era lo mejor que aún estaba por venir en la vida de Moisés. Verá, a veces en esta vida cometemos errores como Moisés. Probablemente usted no ha llegado al punto de cometer los errores que cometió Moisés, errores tan graves. Sin embargo, quizás fallamos en otras cosas. Pero lo más importante, si bien nuestro deseo, nuestra meta es ser fiel a Dios, sin embargo, si por las cosas de esta vida usted comete algún error, cae, recuerda que Dios te ama. Si aún te sientes solo, estás sufriendo donde estás, recuerda que no estás solo. Dios está contigo. Si hay alguien que nunca te va a abandonar, ese es Dios. ¿Saben por qué? Porque vales mucho para Él. Si Él te ama, entregó su vida, murió por ti, ¿cómo te abandonaría? Ahora, todo lo que tienes que hacer es levantarte, creer en sus promesas, pedir perdón como lo hizo Moisés. Y entonces Dios te perdonará. Y si en el caso de Moisés, por ejemplo, el diablo te susurra en los oídos y te dice, tú no vales nada. Si tú caíste muy bajo, ¿cómo te vas a levantar otra vez? ¿No te da vergüenza otra vez volver a la iglesia, buscar a Dios? Mira lo que has hecho, mira tu vida, mira tu pasado, mira tu familia. Mira, has echado a perder tu vida. ¿Y crees que puedes volver a levantarte? ¿Crees que vas a poder seguir adelante? Simplemente dígale al diablo, es cierto que yo pequé, tú me induciste a pecar, pero yo tengo un Dios maravilloso, un Dios de amor que me perdona y yo creo más en lo que Dios me dice, no en lo que mi corazón engañoso o mi mente o tú me susurras. Así como lo hizo Jesús, Jehová te reprenda y usted levántese, siga adelante, porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Así, Moisés llegó a ser un hombre importante. ¿Quién se imaginaba que Moisés en este momento podría estar en el cielo? No por sus buenas obras, gracias al amor de Dios hacia él. Dios es un Dios maravilloso. Este es lo maravilloso del Evangelio. Si Él perdonó a Moisés, quien mató a una persona, puede perdonarte a ti. Si Él levantó a Moisés, si Él dio una segunda, tercera, cuarta y no sé cuántas oportunidades más le dio a Moisés en vida, te puede dar las mismas oportunidades. Por eso en esta hora yo te invito a que te levantes donde estás. Toma esa decisión. Dígale al Señor, si he pecado, Señor, perdóname. Pero ahora, de aquí para adelante, quiero ser diferente. Y verás cómo las cosas van a cambiar. Puede que no va a suceder de la noche a la mañana, pero Dios comenzará la obra en ti
y quien ha comenzado la obra en ti y en mí, seguramente la terminará. Así es como obra Dios. Así que ¿quieres entregarle tu corazón en este momento? Espero que esa sea tu decisión. Ahora te invito a orar. Querido Padre, gracias te damos por esta linda historia, tantas lecciones maravillosas que nos enseña la historia de Moisés. Ahora bendice a estas personas que están escuchando este mensaje, Señor. Si están entregando su corazón a ti, bendígalas, recíbelas, perdónalas y dales una segunda, tercera, cuarta o una quinta oportunidad. Cuantas veces vuelvan a ti, tú eres un Dios maravilloso. Estás listo para recibirnos con los brazos abiertos para recibirnos, Señor. Gracias, oh Padre, por tu perdón y gracias por habernos acompañado. En el nombre de Jesús. Amén. Así, mis queridos amigos, gracias por habernos acompañado una vez más en este hermoso estudio de la Biblia. Y no olvides visitarnos o suscribirte en nuestro canal de YouTube y activa esa campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo semanalmente. Y así sigamos enriqueciendo nuestra vida espiritual y nos acerquemos más a Dios a través del estudio de la Biblia. Y no olvide compartir con sus amigos, con sus familiares también. Eso te va a ayudar para seguir creciendo en tu experiencia con Cristo, en tu experiencia espiritual. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en otro estudio.